Buenas noches, queridos hermanos. Esperemos que la paz de Dios esté con ustedes. En este momento vamos a compartir algo acerca de una enfermedad que llegó desde diciembre del año 2019, que es sobre el COVID-19. Es una enfermedad que está causando mucha tragedia dentro de nuestra familia y dentro del pueblo de Dios. También ha traído mucha tristeza, puesto que hay muchas personas que han partido con el Señor. Y no es más entender que realmente estas son señales de la venida de Cristo está cerca. Así que hablando un poco sobre el coronavirus, ustedes saben que el coronavirus es un virus respiratorio, el cual fue detectado desde el año 2019 eh, en China, el cual apareció por primer lugar, por primera vez en China. Actualmente ha causado una pandemia. Una pandemia significa que es una enfermedad que está diseminada, es una epidemia en muchos países. Actualmente está a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas del COVID-19 pueden ser como un resfriado. Puede ir desde fiebre, tos seca, cansancio, malestar general, dolor de garganta. Puede presentar fatiga, sofocación, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora que eso de que la mayoría de las personas, cerca del 80%, pueden presentar una recuperación espontánea sin necesidad de una hospitalización, o sea, sin necesidad de un internamiento o dejar el paciente interno. Significa que solamente el 20% son entonces aquellas personas que pueden tener necesidad. Básicamente, estas personas que tienen necesidad de ser ingresadas son aquellas personas que tienen condiciones crónicas, dígase hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, personas con asma, personas con cáncer, personas que tienen más de 60 años de edad. Son aquellas personas que son más vulnerables a presentar aquellas condiciones. Entonces, ¿qué debo hacer si tengo síntomas de COVID? ¿O cuándo se debe buscar atención médica? Bueno, básicamente, inmediatamente una persona tiene fiebre, tiene alguno de los síntomas mencionados, debe buscar ayuda en un personal adecuado, calificado, que le asegure diagnóstico y manejo adecuado. Por ejemplo, si usted tiene dolor de garganta, si usted tiene fiebre, si tiene tos, debe buscar ayuda. Ahora, básicamente hay algunos síntomas de alarma que debemos tener pendiente, que son, por ejemplo, si usted tiene dificultad respiratoria, eso puede hablar de que hay un compromiso pulmonar y de que puede haber una disminución de la entrada de oxígeno a sus pulmones. Entonces, por lo tanto, puede el paciente estar pensando en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Es posible contagiarme con alguna persona que no presente ningún síntoma? Sí, es posible, ya que las personas que tienen el virus pueden no presentar ningún síntoma. O sea, el virus tiene días, hay personas que pueden tener 5 o 10 días presente con el virus en el organismo sin presentar síntomas respiratorios o sin presentar ningún síntoma general. Recordemos que a veces puede ser que presente síntomas y no necesariamente respiratorios. Entonces, estas personas, por ejemplo, una persona puede presentar dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del sabor, puede presentarse dolor de cabeza, malestar general y no presentar síntomas respiratorios. O sea, puede cursar como una manifestación de un resfriado común. Entonces, ¿cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? La verdad es que todos debemos tener pendiente de que debemos considerar a toda persona como posible infectado con COVID. Inmediatamente usted salió de su hogar,
usted debe tener pendiente, debe tener entonces esas precauciones de que aunque una persona no haya tenido el contacto con una persona conocida como infectada con COVID, aunque no presente los síntomas, usted debe tener esa persona como una probable COVID. Deben considerar todas las personas como probable COVID. Entonces, ¿qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene síntomas? Bueno, lo primero es que si está infectado, si ha estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID, puede estar infectado. Existe esa posibilidad. Entonces, en ese sentido, debe estar alerta, debe tomar las medidas pertinentes como son aislarse, o sea, mantener un distanciamiento con sus familiares, estar pendiente por si presenta algún síntoma. Ahora, ¿qué significa aislarse? El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID para evitar infectar a otras personas. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos o síntomas se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela, a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de un personal de salud. Entonces, si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma, pero no gravemente enfermo. O sea, porque si una persona está enferma o puede tener la infección, debe ser entonces evaluado por un médico que valore si este paciente necesita ser ingresado. Entonces, ¿qué es cuando una persona está aislada? Debe ocupar una habitación individual amplia y bien ventilada con su inodoro, su lavamanos personal preferiblemente. Si no es posible, coloque la cama de otras habitaciones a por lo menos 2 metros de distancia y manténgase al menos 1 metro de distancia de los demás, incluso con los miembros de la familia. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultad para respirar, póngase en contacto con un médico de con un médico que le evalúe. Entonces, es importante que tengamos conciencia. Ahora, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Distanciamiento es lo que realmente nosotros debemos tener eh, eh, con las personas normalmente, el distanciamiento, independientemente usted tenga síntomas o no, la persona que está a su lado tenga síntomas o no, hay que mantener distanciamiento para evitar la infección. Entonces, el aislamiento significa separar a las personas eh, con de una el aislamiento es separar a las personas que tienen síntomas o que se les ha detectado el virus. Eso es aislamiento. El distanciamiento es lo que debemos tener todos. Entonces la cuarentena ya cuando una persona tiene los síntomas y esa persona entonces se aísla durante un tiempo hasta que preferiblemente dé negativo. Entonces, eh, los niños y adolescentes pueden contraer el virus, pero tener pendiente que ellos pueden pasar como asintomáticos. Son los que pueden transmitir mucho más el virus, sobre todo a las personas mayores que tratan de, por lo regular, tener mucho contacto con sus niños y eso. Entonces, le aconsejamos a los adultos que traten a los adultos mayores de no estar muy en contacto con los niños. Entonces, es importante que sigamos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, de las autoridades pertinentes, que tengamos disciplina, sobre todo, obediencia ante todo. Entonces, es importante que usemos la mascarilla de manera correcta. Entonces, que antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con desinfectante. ¿Entiendes? Por ejemplo, si usted se va a quitar la mascarilla, cuando se la quite, si usted va a comer, lo correcto es que usted se lave las manos primero y luego se lave la cara para quitar cualquier superficie. Entonces, así que hermanos, no le vamos a tomar más tiempo. Realmente, hasta ahora
Eh, Hay mucha información sobre la transmisión entre animales, etcétera, etcétera, que debemos tener pendiente.